Ahí estamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo de capacitaciones 2026, ya cerrando la tercera semana, ya pasaron 3 semanas. ¿Cuándo? Pasó, no sé, pasó rapidísimo, nos queda una semana más y para cerrar esta semana la tenemos a Lili nuevamente por acá, que va a estar dando su taller. Antes de darle el paso a Lili, les recuerdo cómo es la metodología. Ahora Lili va a dar su taller y al final dejamos un espacio sin grabar, que les va a permitir poder conversar con Lili y preguntarle lo que quieran, ¿sí? Así que, bueno, ya estamos para iniciar. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sabés que disfruto enormemente estos espacios, así que nada, mi estado, que de eso vamos a estar hablando hoy, es óptimo. Qué bueno, excelente. Bueno, gracias Lili y que lo disfruten quienes están ahora acá, quienes se van a sumar y también quienes después lo vean grabado. Adelante, Lili. Gracias, gracias José. Bueno, gracias José y gracias a todos los que están acá y a los que verán esta grabación. Eh, Nosotros en esta tarde, digamos, de encuentro, vamos a hablarnos sobre habitarnos, ¿sí? ¿Qué, qué sería para nosotros habitarnos? Muchas veces nuestros días pasan y dejamos que sucedan, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de habitarnos, hablamos de ese espacio interno, hablamos de un estado. Y acá yo les puse una frase que me encanta y que dice, el cambio, esos cambios que todos nosotros queremos de alguna manera transformar o cambiar alguna partecita de nosotros, no ocurre desde la mente, sino desde el estado. ¿Y a qué nos referimos con esto de estado? Nosotros en programación neurolingüística, cuando hablamos de estado, hablamos de todo esto que compete a nosotros, mi fisiología, mi biología, mis emociones. Eh, Nosotros al estado lo contagiamos hasta desde el momento del hablar, hasta desde esa posición que toma mi cuerpo para vivir el día, ¿sí? Nosotros podemos vivir un día derrumbados, donde mi cuerpo está hacia abajo, y entonces, ¿cuál es el mundo que veo? ¿Sí? ¿A dónde me conecto cuando mi cuerpo está derrumbado? Y puedo vivir un día con una corporalidad que me invita a habitarme diferente. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cuántas veces con solo cambiar esa forma de habitarme cambia mi estado emocional? Y desde allí, desde ese lugar, es desde donde nosotros tomamos las decisiones, desde donde actuamos, desde el lugar donde nos comunicamos con un otro. Así que vamos a avanzar un poquito. La mayoría de ustedes me conoce, ¿sí? Eh, Siempre digo esto, ¿no? Podemos haber estudiado muchísimas cosas, pero también podemos haberlas dejado archivadas como si estuvieran en una biblioteca. El tema es que estas formaciones, estos cursos, estas cuestiones y esos libros que uno puede leer, empezar a pasarlos por el cuerpo y que nos pasen cosas con esto que vamos habitando de alguna manera para llegar a quien queremos ser. A mí, más allá de los títulos y demás, que tiene que ser como una parte formal de presentación, me gusta más presentarme desde quién es Liliana, ¿sí? Eh, y muchas veces a mis alumnos, cuando empezamos las formaciones, los invito a que se presenten desde una metáfora. ¿Quiénes son ustedes metafóricamente? Las metáforas son ese lenguaje del inconsciente que lo que hace es eh, acercarme a veces a lo que quiero decir, incorporando pocas palabras, ¿sí? Por ejemplo, en este momento he habitado distintas metáforas en mi vida, ¿sí? Pero en este momento me considero puente. Cada uno de ustedes, esa mente inconsciente de ustedes, va a decir qué significa ser puente en la vida propia y en la vida de un otro, ¿sí? Y hoy es a eso que me dedico. Hoy me dedico a ser puente en la vida de muchas personas a través de formaciones o de sesiones donde la persona que accede a un curso, a un taller, está posicionada en un lugar, en un estado presente, y casi siempre queremos estar en un estado deseado. Entre ese estar siendo y ese estar queriendo ser,
hay un espacio de transición donde el puente me habilita a llegar más rápido, en mejores condiciones, a ese lugar al que quiero. Así que esa es mi presentación metafórica, ¿sí? Los invito a que busquen esa metáfora que a ustedes los identifica, ¿sí? ¿Quiénes son metafóricamente? Y es un hermoso juego, ¿sí? Porque empezamos en este jugar con esa metáfora, empezamos también a descubrirnos y a descubrir esas partecitas nuestras que a veces están como muy guardadas y necesitan ser vistas. Bien, como decíamos al principio con esa frase, el cambio, ¿sí? Yo siempre digo que yo me diga cosas positivas, que me repita frases positivas, está genial, ¿sí? Si yo empiezo mi mañana diciendo voy a tener un día espléndido y en esto que veíamos en el taller anterior, ¿no? La importancia del lenguaje es fantástico, pero eso necesita ser acompañado por, no voy a lograr solo con ese lenguaje y esas frases que me puedo llegar a decir, que serían mentalmente, me repito cosas lindas y que me hacen súper bien, pero además necesito estar habitando un lugar interno, porque desde ese estado, desde ese lugar interno, vivo, siento, decido, me comunico, observo el mundo. ¿Sí? Desde ese lugar observo el mundo y desde el lugar en que lo observo, lo interpreto y me comunico con él. Y cuando interpreto y me comunico, voy armando esos programitas mentales. Ustedes saben que las neurociencias nos cuentan que nuestro cerebro gasta muchísima energía, mucha energía. Entonces, ¿qué hace para usar menos, ¿sí? Para ahorrar energía? Organiza programas. Entonces, cuando queremos hacer algo, el cerebro dice, yo ya tengo el programita organizado para, y ahí hay menos energía. Entonces, miren la importancia que tiene este lugar interno en nuestra vida, porque si desde allí yo vivo, siento, decido, me comunico, hablo y observo el mundo, y con toda esa información organizo mi programita interno, ese lo voy a usar hoy, mañana, pasado y dentro de 10 y 15 años también. Hasta que no llegue un momento que diga, quiero cambiar ese programa interno, que lo bueno de este cuento es que tiene buen final, porque el poder de cambiar ese programa está en nosotros. ¿Sí? Lo podemos hacer perfectamente. Bien, hoy vamos un poco a reconocer el impacto que tiene nuestro estado interno emocional en mi vida cotidiana, en el todos los días, ¿sí? ¿Tendrá algo que ver este estado emocional con mi día a día? Hoy lo vamos a vivenciar, ¿sí? Vamos a aprender un poquito a habitar ese espacio interno siendo más presentes y más coherentes, ¿sí? Nosotros hay un espacio de una mente somática que es mi cuerpo, ¿sí? Y hay una mente cognitiva que es esta que me conversa y que me cuenta tantas cosas, y encontrar coherencia, ¿no? En estas dos mentes para que aparezca una mente de campo, ese espacio infinito que hay a mi alrededor de energía y de información. Y vamos también a empezar a encontrar recursos internos. Muchas veces, y pónganse a pensar a ver si en la vida de ustedes esto sucede, muchas veces necesitamos un recurso, ¿sí? A ver, ¿qué necesito? Mayor calma en mi vida. Y nos parece que el recurso, así como cada vez que necesitamos cosas en la vida, algunas cosas las voy a ir a comprar a un supermercado y otras cosas las voy a ir a comprar a un otro negocio y otras cosas las voy a ir a comprar a una farmacia, parecería que todo lo que necesito tiene un lugar externo donde encontrarlo. Y nosotros en PNL les contamos que todos los recursos necesarios están en nosotros. Nunca voy a ir a buscar un recurso afuera.
Nunca va a venir un profe, un formador, un maestro, un coach a regalarme un recurso. Simplemente van a ser de puente para que yo pueda encontrar ese recurso en mi interior, porque a veces lo que perdemos es la ruta, ¿sí? Para encontrar eso que en algún momento fue mío y que hoy lo estoy necesitando y de repente no sé cómo encontrarlo. Vamos a hacer un juego ahora, ¿sí? Eh, nosotros tenemos distintos canales por los cuales conocemos, miramos, observamos e interpretamos el mundo. Muchos de nosotros utilizamos el canal visual. Entonces, el mundo mío tiene imágenes, colores, brillo, porque mi canal preferido es el visual. Y yo hablo en visual, ¿sí? Y los visuales hablamos en visual. Hay otro grupo de personas que todos vamos a usar los tres canales siempre, pero hay uno que es como el favorito, digo, ¿no? ¿Con qué canal me levanto? Con ese que me queda más cómodo. Hay otro grupo de personas que vamos a utilizar más un canal auditivo. Entonces, si yo tengo un encuentro con una amiga, me voy a acordar mucho más lo que conversamos que por ahí la ropa que llevaba puesta. Entonces, el visual va a acordarse más detalles visuales, el auditivo se va a acordar más de conversaciones y si en ese momento había como una música que estaba acompañando la conversación o si de repente estaban en el medio de una plaza y había pajaritos cantando. Y hay otro tercer grupo de personas, que también es un canal que usamos todos, que nosotros en PNL le llamamos kinestésicos. Son los de la emoción, los del sentir. Son los del abrazo, los kinestésicos. Entonces, todos usamos los tres. Todos habitamos el mundo en imágenes, en sonidos y en emociones. Pero hay un canal que es el preferido, el más cómodo, el que sale primero. Al kinestésico hay que hablarle de emocionalidad. Entonces, si un visual se encontró con la amiga, va a contar ese encuentro en imágenes, un auditivo lo va a contar en sonidos y un kinestésico nos va a contar cómo se sintió en ese encuentro con la amiga. De esa manera nosotros tenemos estructurado nuestro mundo. Hay mundos de mayor color, hay mundos de mayor sonido y hay mundos de mayor emociones. Yo ahora los invito, ¿sí? A que piensen en algo que de repente los haga sentir agradables, ¿sí? Puede ser una conversación con alguien, puede ser el recuerdo de unas vacaciones, algo que me haga sentir bien. Entonces, los invito a cerrar los ojos un instante y a vivir ese momento, ¿sí? Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta qué aparece primero. Veo un momento agradable, puede ser una conversación con alguien, un encuentro, una conversación con un familiar, con una amiga, con un amigo, unas vacaciones, un viaje, un proyecto. ¿Qué aparece primero? ¿Aparece una imagen? ¿Aparecen sonidos o conversaciones? ¿Aparece un estado emocional? ¿Qué es lo que primero aparece allí? Y ahora vamos a usar las manos, pero no desde la imaginación, ¿sí? Nuestras manos. Vamos a acercar nuestras manos a eso que apareció. Si es un dibujo, una imagen, una foto, un video, porque mi imagen tiene movimiento, voy a poner las manos en el lugar, si es cerca, si es lejos, si es arriba, si es abajo, puede estar a la derecha, a la izquierda, en el lugar donde se encuentre esa representación. Es el nombre de una emoción, es un color, es un sonido, es un diálogo. Pongo las manos allí, de ese momento agradable. En este momento, el momento agradable está sobre mis manos. Y empiezo a sentir en mi cuerpo qué me pasa cuando lentamente lo acerco. Acerco ese momento agradable a mí
y empiezo a hacer la lectura de mi cuerpo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy habitando este momento agradable? Y ahora lo que hago es seguir teniéndolo en mis manos y lo voy a correr lejos como si se empezara a alejar. Y juego con esta imagen. La subo y chequeo mi cuerpo. La coloco a la derecha y chequeo qué me pasa. La coloco a la izquierda y me fijo qué me pasa. La vuelvo a alejar y respiro profundo y volvemos acá. ¿Cómo me siento después de haber jugado con esa imagen de algo agradable? Y empiezo a tener registro. Cuando nosotros hablamos de habitar, hablamos de tener registro corporal de lo que me pasa. Hablamos de escuchar este cuerpo que no siempre escuchamos, ¿sí? El cuerpo es como un compañero silencioso, al que no siempre le damos el espacio de ser escuchado. Vamos a ver un poquito entonces mi estado hoy. Vamos ahora a traer a la mente, que puede estar contándomelo en imágenes, en sensaciones o en sonidos, una situación que me genere incomodidad, ¿sí? Algo que me genere incomodidad. No se traigan el problema de la vida, tráiganse apenas una situación que me genere algo incómodo, ¿sí? Bien, puedo cerrar los ojos, muchas veces quienes tenemos mayor facilidad para utilizar el canal visual, cuando cerramos los ojos, ¿sí? Nos conectamos mejor, podemos cerrar los ojos y encontrar esa situación que me genera incomodidad. Observo qué emoción aparece allí, qué me cuenta esta situación incómoda, dónde la siento en el cuerpo. Tiene que haber una parte del cuerpo donde empiezo a sentir esa incomodidad. ¿Dónde es? ¿Es el estómago? ¿Es el pecho? ¿Es en mis brazos? ¿Lo siento en las piernas? ¿Cómo se posiciona mi cuerpo? ¿Qué postura tiene mi cuerpo frente a esta situación que me resulta incómoda? Y mientras me escucho, si ese estado interno de incomodidad pudiera decirme algo, pudiera hablarme, ¿qué me estaría diciendo? ¿Qué me diría ese estado de incomodidad? Vamos ahora a jugar como lo hicimos recién, con nuestras manos, usando nuestras manos físicas. Ese estado de incomodidad tiene una imagen, un color, un sonido o una emoción. Coloco mis manos donde estoy observando que se presenta ese momento de incomodidad. Lo tengo allí, quizás a la derecha, quizás a la izquierda, quizás más arriba, o quizás ese estado de incomodidad está muy cerquita de mí. Lo tomo en mis manos y lo acerco a mi cuerpo y chequeo qué me pasa. ¿Qué me pasa cuando me traje puesto ese estado de incomodidad? Ahora rápidamente es como si lo fuéramos empujando lentamente y lo empiezo a alejar. Todo lo que la distancia que mi mano me permite, todo lo que puedo estirar mi brazo empuja el estado de incomodidad. Vamos a hacer una respiración profunda y con ese estado de incomodidad que parece como que quedó girando por allí, vamos a ponernos a pensar en el día de mañana. Imagino mi día de mañana, qué voy a hacer,
¿Qué voy a hacer cuando me levanto? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Mañana sábado, ¿qué cosas hay para hacer mañana? Observo mi día, siento mi día en el cuerpo, respiro profundo y volvemos aquí, ahora, y soltamos el sábado. Bien, cuando nosotros cambiamos ese estado interno desde el cual vamos a habitar una situación, no solo vamos a cambiar eso que estamos sintiendo, eso que aparece, ese lugar en el cuerpo que de alguna manera me llama y me dice el estado de incomodidad, lo siento acá o lo siento en mis piernas o no me permite avanzar, no solamente cambiamos lo que sentimos, sino también que cambiamos ese mundo de posibilidades. Cuando nosotros desde un estado, por ejemplo el de recién, desde un estado de incomodidad, yo me pongo a mirar qué voy a hacer, seguramente vamos a encontrar menos posibilidades de acción, de resolución de algo, que si lo vamos a hacer desde un estado de presencia, desde un estado de observar posibilidades, desde un estado, por ejemplo, de comodidad, de calma, ¿sí? Algunos conceptos, nosotros a ese estado que me habilita a encontrar posibilidades le llamamos espacio generativo. Esto tiene que ver con lenguaje generativo, que es lo que vimos en el primer encuentro que tuvimos, y coaching generativo, espacio generativo, que es lo que vamos a ver hoy. Ese espacio generativo es el espacio que me permite habitar una situación desde un lugar de donde de encontrar soluciones y mayor cantidad de posibilidades. ¿Sí? ¿Qué me pide este espacio generativo? ¿Qué necesito para que el espacio generativo se haga presente? Ahí estamos. ¿Qué voy a necesitar? Tres conceptos. Primero, mi presencia, habitarme, ¿sí? Estar acá. Y la presencia habla de una presencia corporal que no es la de estar derrumbado, ¿sí? Donde simplemente voy a estar mirando hacia abajo y desde allí querer mirar el mundo, ¿sí? Sino desde una presencia que nosotros lo vimos en el taller anterior, donde hablábamos de estado coach y estado crash. Ese estado crash de encontrarme metido hacia adentro, sin relacionarme con el otro, un estado crash que habla de hostilidad, ¿sí? ¿Vieron cuando algo nos pasa que nosotros decimos, esa persona que estaba enojada no estaba enojada conmigo, había una situación como de hostilidad que tiene que ver con estado interno, ¿sí? A veces esa hostilidad sale, pero en realidad es un estado interno de incomodidad hacia algo, ¿sí? Que de alguna manera uno busca dónde enfocarlo. Por eso nosotros hablamos de que ese estado crash, que es el estado en el que no me voy a comunicar con el otro desde un lugar de posibilidad, a un estado coach, que es ese estado de apertura, ¿sí? El estado coach es el estado de presencia, de estar acá, de ver posibilidades, de estar conectado con el otro, ¿sí? De estar centrado. Esa es la presencia. Atención, ¿sí? A lo que pasa a mi alrededor. Estar abierto a un otro. Y la intención. Nosotros hablamos mucho de la intención, ¿sí? Una intención que en el espacio generativo vamos a llamarla intención positiva. Y la intención positiva tiene que ver con ese centrado. Eh, Quienes han hecho una ciencia de este coaching generativo, ¿sí? Hablan de esa intención positiva que sale desde mi centro. O sea, ellos lo marcan como si fuera este espacio de ese chakra que me está diciendo, acá estoy yo, ¿sí? Que se lo considera ese espacio de presencia absoluta, de presencia conmigo, de encuentro conmigo. La intención sale desde allí. No es un quiero para mi vida, no, es un quiero para mi vida con una intencionalidad positiva que me posiciona en ese lugar, ¿sí? Que nadie que me escuche puede llegar a dudar
de que esa es mi intención. Bien. Ahora vamos a habitar un poquito esto que nosotros le llamamos estado generativo. Así que los invito a que se sienten cómodos donde están. Nos ubicamos en esa posición cómoda. Vamos a conectarnos un poquito con esta respiración, ¿sí? La respiración para nosotros siempre es un camino de vuelta a casa. ¿Por qué? Porque nos hace habitar el presente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a respirar en forma consciente, a sentir ese aire que ingresa y que sale, sin cambiar nada, dándoles el espacio a esa respiración para que se haga presente. Entonces volvemos aquí a la hora, a la respiración, a ese aire que ingresa y que sale, y siento el centro de mi pecho, ¿sí? Empiezo a sentir que la respiración llega a ese espacio de conexión conmigo. Es allí donde estoy presente, donde siento que soy yo, donde me conecto conmigo, con mi emocionalidad y con mi cuerpo. Empiezo a sentir cómo en esta entrada y salida de aire sereno, mi cuerpo empieza a tomar esta misma forma y empieza a habitar la calma. Desde allí, desde esta conexión con la respiración y esta conexión con el centro, empiezo a imaginarme un estado que quiero habitar, el que cada uno de ustedes elija. Pueden habitar la calma, pueden habitar la confianza, pueden habitar la claridad, el que cada uno de ustedes elija. Empiezo a imaginarme que desde el centro del pecho, ese estado de calma, de claridad o de confianza que hayas elegido, empieza a expandirse desde mi centro a todo el resto del cuerpo. Puedo hasta permitirle a mi cuerpo que tome la forma de ese estado emocional. ¿Cómo me diría mi cuerpo que estoy en calma? ¿Cómo podría expresar mi cuerpo que siento confianza? ¿Cuál es esa forma que mi cuerpo me regala? Desde el centro de mi pecho, la calma, la claridad o la confianza se expanden. Le permito a mi cuerpo hacer ese gesto. Vamos a permitirle que además a ese gesto le pongamos palabra, lenguaje. ¿Cómo es cuando mi cuerpo dice la calma y le pongo el nombre? ¿Qué sucede cuando mi cuerpo me dice, así me siento confiado y le pongo el nombre a ese estado? ¿Cómo sería respirar calma, confianza o claridad? ¿Cómo se respira ese estado? Me siento habitando un espacio generativo donde la respiración, mi cuerpo, mi estado emocional, hasta mi lenguaje tienen presencia, intención y coherencia. Y ahora los invito y me surge esta pregunta. ¿Cómo sería mañana sábado el día de cada uno de ustedes? Imagínense el sábado. ¿Cómo sería el levantarse el sábado
¿Cómo serían las actividades que tienen para desarrollar? ¿Qué van a hacer el día sábado? ¿Cómo siento ese sábado desde este espacio generativo? Respiramos profundo, no forzamos nada, simplemente le permitimos a este estado estar allí, con presencia, con coherencia y con intención. Respiramos profundo, abrimos los ojos si es que los tienen cerrados y nos quedamos habitando ese lugar. Y empezamos a pensar en mis dos sábados, en ese sábado primero que apareció por allí y en este sábado de ahora que lo miramos, lo habitamos y lo sentimos desde un espacio generativo. Si quieren ir anotando, tomando nota, contando cosas en el chat, pueden ir haciendo, compartiendo sensaciones que hayan tenido, pueden seguir haciéndolo y después al final lo vamos a compartir y a conversar entre todos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Recuerdan cuando comenzamos? Empezamos a hablar de una situación que me generaba incomodidad, ¿sí? La llevamos, la paseamos, la acercamos, la llevamos más lejos, la corrimos de lugar, ¿sí? Esa situación de incomodidad vamos a volverla a traer, pero ahora la voy a mirar desde este estado de calma o de claridad o de confianza que estuvimos recreando en nosotros. Me conecto con la incomodidad y la traigo acá. La respiro desde la calma, desde este espacio generativo. ¿Cómo se siente cuando la estoy invitando a un escenario diferente? Vamos a mirarla, vamos a mirarla, vamos a sentirla, vamos a escucharla desde este estado generativo. ¿Hay algún cambio? ¿Hay algo diferente? ¿Qué me pasa allí? ¿Qué veo distinto? ¿Qué siento distinto? Y en este estado de incomodidad, que seguramente cada uno de ustedes quiere modificar, porque lo que nos incomoda queremos cambiarlo para que pase a ser cómodo, aparecen opciones diferentes de actitudes, de actividades que podamos hacer. ¿Aparece algo distinto desde este estado generativo? ¿Hay alguna actitud, alguna acción, por chiquitita que sea, que parece que apareció de repente y que no la estábamos viendo cuando empezamos a conectarnos con este estado? Le damos espacio a lo que aparezca. Lo que aparezca es lo correcto. Bien, vamos a darnos lugar para algunas preguntas, ¿sí? Que después podamos compartir. ¿Qué cambió en ustedes, si es que cambió algo, si es que pudieron vivenciarlo? ¿Qué cambió en ustedes sin hacer más esfuerzo que conectarnos con la respiración? Sin hacer más esfuerzo que habitar un lugar donde la calma se hizo presente, donde además buscamos coherencia. Dijimos, respiro calma, siento calma, le pongo el nombre a ese estado, simplemente me invito, me permito, me doy ese permiso de habitar un estado de calma o de confianza, o el que cada uno de ustedes haya elegido. Sin esfuerzo, ninguno, más que regalarnos un instante, ¿qué cambio sintieron?
¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Sí? Llévense estas preguntas para, para poder hacer las reflexiones en conjunto. ¿Qué descubrieron allí? Solamente con conectarnos con un estado diferente. ¿Cómo es mirar la vida, buscar acciones, buscar un cambio desde un estado y desde el otro? ¿Qué pasó con ese sábado mío? Un sábado donde mi estado era de incomodidad y un sábado donde mi estado era el de calma. ¿Fui distinta pensando en ese día desde un estado interno diferente? Los estados los entrenamos, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de la palabra entrenar parecería que siempre tiene que ver con un entrenamiento corporal, físico, ¿sí? También entrenamos estados internos. También tenemos que llevar a nuestra mente a que organice distintos caminitos neuronales. ¿Para qué? Para que empiece a acostumbrarse a habitar estados diferentes. Porque ¿qué nos pasa? Así como tenemos hábitos para la vida y cuando nos levantamos hacemos todos los días lo mismo y cuando llega el domingo tenemos hábitos bien de domingo y cuando llega el momento del mate a la tarde tenemos el hábito del mate y de con quién compartirlo y con qué compartirlo, también tenemos hábitos en cuanto a estas cuestiones de los estados internos. Entonces, nos vamos a encontrar que en el ambiente en el que nosotros nos movemos, con nuestros amigos, familia y demás, hay estados internos que parece que se quedaron a habitarnos, ¿no? Ustedes imagínense un estado interno de queja, ¿no? Entonces, personas que se acostumbran a habitar un estado de queja. Desde ese estado interno, donde me hace ver siempre eso que falta y que me lleva a quejarme, organizar el sábado. ¿No? Vamos a poner ese sábado como ejemplo. En cambio, organizo mi sábado desde un lugar de gratitud, donde me levanté, donde pude hacer cosas, donde puedo respirar, donde puedo mirar este mundo hermoso que me rodea, donde tengo gente con quien compartirlo. ¿Cuál es ese estado de gratitud que me hace vibrar allá, alto? Y cuando vibro alto, puedo dar gracias por todo esto que veo. ¿Qué les parece si organizo mi sábado desde ese estado? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál es el mejor sábado? ¿Sí? El que lo organizo desde qué estado interno. Y ese estado interno lo entreno, porque lo elegimos nosotros. Nadie elige mi estado. No hay cuestiones exteriores que elijan mi estado. Hay cuestiones exteriores que a veces ese poder interno que es mío lo traslado hacia el afuera. Cuando trasladamos ese poder interno hacia el afuera, ¿qué me sucede? El otro me hace enojar, el otro me hace estar triste, el otro logra que yo esté melancólico, el otro, ¿sí? Porque es un ceder mi poder hacia un tercero o hacia el mundo que me rodea, ¿sí? Entonces, a entrenar estados. El cambio sostenido no se empuja, se cultiva. Es como que quisiéramos sembrar semillitas y cosechar a los 3 días. No vamos a poder, ¿sí? El cambio no se empuja, se cultiva con paciencia, con tiempo, con amorosidad hacia nosotros, ¿sí? Entrenando los estados que queremos habitar. Hoy, ¿qué hicimos? Experimentamos en este pequeño rato de compartir que cuando nos habitamos de una forma diferente, las respuestas cambian solitas. Los cambios en el exterior los vemos sencillamente ahí presentes. ¿Por qué? Simplemente porque los estamos mirando desde un habitarnos distinto.
Esto que vimos hoy en esta charla, en este encuentro, en este taller con ustedes, es una introducción a dos cuestiones, ¿sí? A un coaching generativo, donde vamos a trabajar con lenguaje generativo, donde vamos a trabajar con espacios generativos, donde nos vamos a encontrar diciendo, estoy en estado crash. Y el poder para llegar a un estado coach es mío. Eso es coaching generativo. Es un darnos cuenta qué dispara en mí entrar en estado crash. ¿Qué es lo que hace que track automáticamente me cambie a un estado de incomodidad? Y todo esto que vimos también tiene que ver con la programación neurolingüística, esos programitas que mi mente hace y los tiene ahí en el cerebro guardaditos. ¿Por qué? Porque mi cerebro los necesita. Pero ¿de quién es el poder de armar y desarmar los programas que no me permiten avanzar en la vida? Es nuestro. ¿Sí? Son elecciones. Fácil. Yo no digo ni fácil ni difícil. Digo que necesitan un tiempo. Son procesos. Nosotros nos hemos permitido para estar parados un año de toda una familia cuidándonos para que el bebé comience a caminar. Un año tardamos y un año y 2 meses también. Y tardamos 8 meses en decir las primeras palabras y tardamos 6 años en aprender a escribir. Esto también es un proceso. Lo bueno es que tiene buen final, que yo cambio todos aquellos programas mentales que quiero cambiar porque me doy cuenta que esos en mi vida de hoy no me están permitiendo avanzar. No los desecho, les digo gracias porque en algún momento fueron muy útiles y me trajeron hasta acá. ¿Sí? Dicen, no hay que cortar las ramas del árbol, hay que permitir que esas ramas en algún momento fueron necesarias. Ahora quizás no están siendo necesarias y necesito cambiar ese programa porque lo que en algún momento fue útil, hoy no me deja avanzar. Bien, les cuento. El jueves 2 de abril a las 20 horas vamos a comenzar con un taller, con un curso, ¿sí? Que se llama Arquitectura del Ser. Imagínense que así como ese arquitecto diseña, ¿sí? El edificio, la casa o el lugar para habitar que alguien quiere, cuando nosotros nos encontramos con un arquitecto le decimos qué queremos, qué espacios, qué amplitud de ese espacio, qué cantidad de espacios, vamos a ser nuestros propios arquitectos. Vamos a decir qué partecitas mías hoy quieren ser de otra manera. ¿Sí? Es online, es siempre por plataforma de Zoom, van a ser 4 meses de clases como la que vimos hoy, con dinámicas. No es que en este curso ustedes van a tener que decir, ay, y después además de los jueves, ¿cuánto más tengo que estudiar? Miren, quizás porque me dediqué siempre a educación, no me gustan los procesos donde la memoria tiene que estar, donde tenemos que leer infinidad de cuestiones para darme cuenta cómo hacer y ser la arquitecta de mi propio ser. El contenido me lo llevo puesto. Hoy ustedes entendieron, sin tener que ir a estudiar más nada, hoy ustedes entendieron que cuando cambio mi estado interno, cambia mi mirada del mundo. Y eso es lo que me llevo. Y me llevo puesto. Entonces voy a ir a hacer cuestiones, ¿para qué? Porque mañana tengo una conversación difícil, voy a elegir el estado interno en el que voy a ir a tener esa conversación difícil. Eso es lo que vamos a aprender en este curso de arquitectura del ser, donde vamos a llevarnos, ¿qué? Entrenamientos en procesos generativos. ¿Sí? En vez de ir al gimnasio, que también es necesario para cultivar mi cuerpo y para estar mejor, vamos a hacer entrenamientos de procesos generativos. Así que, bueno, tiene certificación internacional, la plataforma de estudios tiene las clases grabadas en el caso de que en algún momento o que los jueves no puedan, las clases están grabadas y siempre el acompañamiento, por supuesto, del formador. Vamos a dejar de compartir.
Bien, ahí estamos.